Listo. Ahora sí, Tom. Adelante. Va, gracias Mario. Solo comparto pantalla y me confirman si se ve. Sí, ya estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues mucho gusto a todos. Como ya lo comentaba Mario, mi nombre es Tomás García y bueno, aquí está la etiqueta del departamento de UX UI, pero como comentaba Mario, justo estoy en esta parte más de diseño de páginas web junto con Luis Miguel en el departamento de Special Projects, ¿no? Bueno, ya pasando de lado la presentación, eh, me gustaría hablarles de lo que son los modelos mentales en el diseño de interfaces. Primero, vamos a comenzar por observar algunas de las páginas de ventas de artículos por Internet más visitadas en el mundo y en este caso les pediría que observen muy bien qué tipo de funciones son las que se presentan, ¿no? El primer caso es de una tienda llamada Awesome de Rusia, que pues si ven es, digamos, un poco similar a lo que ya conocemos, ¿no? Una estructura un tanto similar y aunque está en otro idioma, creo que podemos a grandes rasgos identificar ciertos aspectos con los que nos relacionamos. La segunda, llamada Tian Miao, o algo así, disculpen mi pronunciación, no tengo ni idea del chino, pero es una empresa de comercio electrónico. Parece ser, por lo que estoy investigando, es la más visitada de China en cuanto a tiendas de comercio electrónico y en 2020 fue la tercera más visitada en Internet, solo por detrás de Google y YouTube. Entonces, igual podemos observar ciertos aspectos que podrían resultarnos un tanto familiares a pesar del idioma. Y un último caso que creo que queda bastante claro de qué empresa se trata, pero en este caso de un país pues lejano, ¿no? Que es de Arabia Saudí, la cual pues sí podemos observar ciertos elementos que nos indican de qué página es, pero con la excepción de la distribución, ¿no? Creo que nos resulta muy, a mí al menos, me resultó muy difícil o muy extraño más que nada ver este tipo de distribución en cuanto a la orientación del texto, ¿no? Eh, bueno, en este caso podemos observar ciertos elementos que nos resultan tanto familiares o incluso saber perfectamente para qué son, ¿no? Por ejemplo, en este caso pueden ser las flechas de los banners que nos indican pues que hay un componente que se puede desplazar o por ejemplo estos recuadros blancos que encierran los productos que pues se refiere a un grupo del mismo departamento de artículos, ¿no? Pues bien, aunque no todas son similares, tienen ciertos patrones con los que podemos entender o al menos identificar para qué es lo que funciona. Y es precisamente esto lo que es el modelo mental. Un modelo mental básicamente es la idea que tenemos de cómo funcionan las cosas. Este concepto aparece a mediados del siglo pasado por Kenneth Craig, en el que el autor se refería como a las representaciones que explican los pensamientos y los comportamientos de una persona. El autor menciona que la mente desarrolla concepciones que le sirven como referencia y explicación, pues, para tomar las decisiones en la vida, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen tomada de Nielsen Norman Group, ejemplifica un poco este proceso, ¿no? En donde, pues, estas representaciones se construyen con base en nuestra experiencia y a nuestro entorno. Entonces, eso indica que van a ser variables en el tiempo y subjetivas de cada persona. En este flujo podemos, eh, podemos distinguir que al adquirir ciertas experiencias construimos pues una idea de lo que percibimos y de cómo funciona. Entonces, al interactuar, al generar estas experiencias, ya tenemos o vamos forjando una expectativa de lo que hace, pero es realmente hasta que realmente interactuamos con ellos
que esta expectativa se cumple o no. Cuando se cumple, pues seguimos fortaleciendo la idea que ya tenemos, ¿no? Y cuando no, pues vamos generando unos nuevos modelos con base a la respuesta que obtuvimos. Ah, pero ahora creo que cabe preguntarnos en dónde lo vemos, o más bien en dónde no lo vemos, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues pensamos que no están o que nosotros no tenemos como esos sesgos, por así decirlo, pero pues básicamente están en todos lados. Eh, Aunque no somos conscientes, en algún punto de nuestra vida siempre tuvimos un primer contacto con, pues, con lo que con lo que interactuamos. Y probablemente, aunque no lo recordemos, tuvimos que aprender cómo manipularlo o incluso comprender la función que cumplían, ¿no? Por ejemplo, una consola de videojuegos, pues sí, ya hemos visto, perdón, el control de una consola de videojuegos, ya hemos visto pues diferentes tipos de comandos o tipos de controles, y aún así podemos más o menos identificar ciertos patrones, por ejemplo, una cruz o flechas que nos indican como la posición a la que podemos movernos en la interfase o en el videojuego mismo. O por ejemplo, en la red, en las interfaces, los sitios web, donde tenemos diferentes elementos como un hipervínculo a subsubrayado o el mismo puntero del mouse que cambia de indicador cuando estamos sobre un enlace, ¿no? Todos estos elementos que hacen referencia a algo que ya tenemos preconcebido es justo estos modelos, ¿no? Estos modelos mentales que tienen como eh, tenemos como esta idea de lo que, para lo que son o para lo que sirven, sin ni siquiera haberlos interactuado todavía, ¿no? Y aquí, en este caso, creo que surge un dilema de usabilidad en cuanto a los modelos mentales de los diseñadores y de los usuarios. Un modelo mental se basa en los conocimientos previos y en las experiencias pasadas de cada usuario, por lo que los usuarios pueden construir modelos mentales diferentes a los mismos, a nosotros mismos, dentro de un mismo sistema, ¿no? Esto es debido a que nosotros como diseñadores nos formamos modelos mentales muy detallados de lo que hacemos, lo que nos lleva a creer que cada característica de lo que proponemos es fácil de entender. Sin embargo, los modelos mentales de la mayoría de los usuarios suelen estar menos desarrollados, por lo que es más probable o más susceptible que se cometan errores y que el diseño pues le resulte más difícil, ¿no? Este principio, llamado o más bien desarrollado por Jacob Nielsen y justamente llamada la ley de Jacob, describe que los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en sitios web distintos a los suyos, ¿no? Por ejemplo, una empresa está observando más lo que hacen por fuera que su propio sitio. Entonces, gran parte de estos modelos mentales de los clientes están influidos por la información obtenida de otros. Entonces, este caso es muy particular de los diseñadores, ¿no? Que estamos viendo cómo se ve, cómo las tendencias arrastran hasta ciertos aspectos visuales, pero realmente, pues las personas, digamos, los clientes no están observando todo este proceso que nosotros como diseñadores tal vez sí, ¿no? Entonces, vale la pena preguntarnos en este punto cómo lo aplicamos, en dónde lo aplicamos. Pues particularmente en el diseño de interfaces lo podemos aplicar de diversas maneras y muchas veces, o la mayoría de las veces, lo aplicamos haciendo una convergencia de varias. La primera, por ejemplo, puede ser tomando conceptos básicos en el diseño, como lo dice la ley de la Gestalt, por ejemplo,
que probablemente los diseñadores tengan muy marcados estos conceptos, aunque no como tal hayan estudiado esta ley de la Gestalt, ¿no? Que básicamente son algunos principios que explican cómo simplificamos y organizamos imágenes más complejas. Y en vez de interpretarlas como elementos aislados, las interpretamos como todo un sistema, todo un completo sistema de imágenes. Por ejemplo, en esta imagen se aprecian algunos, son 7 conceptos, pero algunos eh, autores o algunas otras fuentes manejan hasta 9, dependiendo la fuente a la que se consulte, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que ejemplifica bastante bien cada uno de los conceptos a lo que se refiere esta ley, ¿no? Por ejemplo, tomando el ejemplo de la proximidad, en el que digamos, no es una letra E como tal, sino más bien son, pues, cuadros que están muy juntos, pero que, sin embargo, nuestro cerebro no lo interpreta como diferentes cuadros aislados uno del otro, sino realmente al verlos en el panorama general en el que están, lo interpretamos más como una alusión a la letra E que meramente cuadros aislados, ¿no? Por ejemplo, otro recurso pueden ser los mapas conceptuales que nos permiten tener una comprensión lineal del proceso. Por ejemplo, en el departamento nosotros usamos sitemaps, que son la estructura de la página web en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí podemos rescatar puntos clave para la interacción de los usuarios, tratando de entender lo que los usuarios esperan en el flujo dentro de la página y así tener una visualización de lo que será la interfaz sin haber diseñado todavía la parte visual, ¿no? En este caso, por ejemplo, de lo que va a ser una página, pues tenemos el desglose de lo que es la página principal, las subpáginas que va a haber y dentro, por ejemplo, de cada subpágina, cuál va a ser la estructura. Esto nos ayuda a dar un mejor flujo en lo que respecta al usuario y pues a nosotros incluso nos ayuda a definir ciertos criterios que no son meramente de diseño, pero sí son meramente de estructura. Entonces, creo que esto es como una pauta que nos da a nosotros en el departamento para decir, bueno, tenemos que empezar por aquí, seguir por acá y así mismo, pues ser empáticos con el usuario, ¿no? A ver, pero ¿qué pasa o qué es lo que espera el usuario? ¿Cómo él catalogaría ciertas pestañas dentro de la página, ¿no? Otro concepto que también podemos utilizar es el leucomorfismo, que es un concepto que se utilizó bastante en un principio y que es una tendencia de diseño que consiste en incorporar elementos que son del mundo físico a interfaces digitales, ¿no? Por ejemplo, en este recurso podemos utilizar los modelos mentales conocidos del mundo real para facilitar la comprensión de diseños nuevos y desconocidos. Por ejemplo, seguramente lo hemos visto en iconos o botones que pretenden asemejarse al concepto real que representan, ¿no? Estas analogías nos ayudan a simplificar el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando es algo, digamos, novedoso, ¿no? Eh, este concepto del esquimorfismo se desempeñó, pues, con un papel muy importante en las primeras etapas de la adaptación digital, ¿no? Porque el hecho de utilizar objetos familiares del mundo físico para hacer más fáciles a las interfaces le convino porque la gente ya empezaba a relacionar ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de botones que se muestran, ¿no? En el cual el bisel que muestran en la parte de abajo, el sombreado, algunos colores, nos asemejan a los botones de la vida real, lo que nos indica, mira, esto es un botón. O por ejemplo, con la famosa, con la calculadora, por ejemplo, ¿no? Que
el icono de, por ejemplo, de Apple, que lo hizo muy bien en su momento, cuando trasladó todas estas funciones al iPhone, por ejemplo, fue un muy buena abstracción de todos esos conceptos físicos aplicados al mundo digital, ¿no? Si bien, pues sí ha perdido un poco de popularidad debido al, pues al estilo más minimalista, al diseño más plano, sigue habiendo como estas reminiscencias del concepto, ¿no? Ahora tal vez ya no vemos tal cual los botones con este bisel o con este sombreado, pero a lo mejor sí seguimos viendo ciertos iconos que abstraen de una manera mucho más simplificada lo que ya conocíamos del icono de la calculadora, por ejemplo. Entonces, a pesar de que ya no siguen siendo los mismos eh, criterios físicos que usábamos antes, se siguen conservando. O, por ejemplo, incluso lo vemos en nuestras computadoras, ¿no? Este disquete que se usaba en los 90, que probablemente ni siquiera llegamos a usar uno de ellos, ¿no? Pero el hecho de verlo en nuestro ordenador sabemos que es para guardar algo. Entonces, justo es como esta transformación se va dando, ¿no? Por último, están los estándares del diseño, que no podemos estandarizar el diseño porque pues, hacerlo sería quitarle gran parte de la expresión y la representación humana que tiene, ¿no? Pero a lo que me refiero es seguir con ciertos patrones que la gente comprenda o que al menos le dé indicios o señales de lo que debería esperar. Por ejemplo, retomando el ejemplo del principio, pues tenemos esta barra de navegación, ¿no? Y que aunque son diferentes, tienen ciertos elementos, por ejemplo, la barra de búsqueda, la utilización de algunos iconos, por ejemplo, el menú de hamburguesa en el caso de Amazon, que nos resultan familiares y que independientemente del idioma, pues tal vez tenemos un indicio de a lo que se refiere, ¿no? Al ver una lupa encerrada dentro de un elemento o, por ejemplo, un campo para vaciar texto, creo que nos da como esta reminiscencia de decir, ah, bueno, esto lo relaciono con esto y me parece que funciona de manera similar. Es básicamente esta idea de estándares de diseño que le resulten, pues, en cierto sentido, familiares a las personas. Bueno, pero entonces, dejando de lado toda esta explicación, pues, ¿para qué? ¿Para qué los modelos mentales? ¿Para qué el uso en las interfaces? Pues, básicamente, para hacer más eficiente la manera en que comunicamos a nuestros usuarios y de esa manera ofrecerles la mejor experiencia posible al momento de navegar por las interfaces. Seguramente, como diseñadores siempre tenemos esta idea de, oye, pero ¿cómo la gente lo usa así si es así? ¿O cómo el diseñador se le ocurrió usarlo de esta manera si la gente lo usa de esta forma, ¿no? Pues es precisamente esto a lo que me refiero. Y ahora, ya después de todo esto, parece como que si quisiera convencerlos de que siempre usáramos las mismas prácticas, ¿no? Pero ¿realmente debería de ser así? ¿Realmente deberíamos de conservar estas prácticas? Pues la respuesta es depende. Y básicamente no debería de ser así, pero más bien va a depender de cómo y para qué lo hagamos. Tiene que haber una justificación real y latente de lo que proponemos, ¿no? Debe de mantener suficiente flexibilidad y dar a los usuarios para tener una sensación coherente y que sientan que tienen el dominio de las cosas. Es importante diferenciarnos, sí, pero el chiste está en proponer y convencer a los usuarios que lo que diseñamos realmente les beneficia al momento de interactuar con el producto. Por ejemplo, una empresa que se ha atrevido a hacerlo y puede o no gustar, la verdad es que ha sido pionera en aspectos de estrategia y de diseño. Por ejemplo, como ya lo comentaba Mau hace 2 semanas, ¿no?
a lo mejor han implementado un ecosistema que gusta y que funciona entre los usuarios, y a pesar de que en un principio las personas sean un poco renuentes a usarlo, eh, pues al final ha convencido a las personas de que realmente mejora su interacción, mejora su experiencia con el producto, ¿no? Por ejemplo, cuando se presentó el, la rueda del iPod, en el que no necesariamente tenías que cliquear para avanzar, ¿no? O más bien para hacer un cambio de categoría en la que estabas, sino simplemente deslizando el dedo. No era completamente touch, pero era un principio a lo mejor un poco confuso para las personas que no lo habían visto, o al menos para mí, cuando yo tuve uno por primera vez, fue así como, a ver, pero ¿esto cómo funciona? Entonces, algunas veces estamos renuentes a hacer este cambio, pero cuando nos damos cuenta de que realmente funciona, e incluso funciona mejor de lo que ya teníamos, pues es justamente cuando tenemos que darnos la oportunidad a esa parte de la innovación, ¿no? Entonces, solo a manera de cierre y conclusión, cabe resaltar que los modelos mentales son representaciones variables y subjetivas. Entonces, siempre puede haber cambios, pero estos cambios es mejor hacerlos cuando el enfoque es claramente superior pues a las viejas formas en lo que hacíamos, ¿no? Entonces es necesario no solo convencer, sino realmente, porque convencer suena como vender humo, y realmente tiene que eficientar la manera en que las personas interactúan. Tenemos que representar claramente lo que hacemos, porque pues al hacerlo diferente tenemos este reto de mejorar la experiencia del usuario y evitar la confusión o el mal uso de las interfaces, ¿no? Entonces, tiene que haber suficiente poder de convencimiento y además suficiente eh, control por parte del usuario para no frustrarse y que realmente mejore su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por mi parte, esto es todo. De igual manera, en la presentación, al final les dejaré algunos recursos por si a alguien le interesa saber un poco sobre el tema, pues adelante, ahí estará. Muchísimas gracias, Tom. Un fuerte aplauso aquí al señor Tom. Y pues bueno, Tom, antes que nada, primero yo felicitarte. Estuvo muy, muy padre la presentación. Realmente yo de modelos mentales creo que no había indagado mucho, pero sí está interesante porque realmente creo que acá en Nuclea, pues tal cual hacemos productos digitales y sí tenemos que estar viendo bien tal cual, ¿no? Cómo hacer plataformas, páginas, etcétera, o productos digitales en general que están orientadas al usuario. Entonces, está muy, 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 muy interesante. Entonces, pues bueno, otra vez felicitarte, Tom. Y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Igual ya saben, levanten la mano y vamos aquí viendo todo. Adelante, Jimmy. Hola, hola. Antes que nada, Tom, pues felicitarte. Esto súper interesante. Y creo que mencionas algo muy importante. Creo que hay como una delgada línea entre, pues esto que presentas de que un diseñador se anime, ¿no?, a dar este salto de innovación y que puede ser como un poco disruptivo para el usuario, el cambiar tal cual la forma en la que se ha presentado el producto por mucho tiempo. Y pues eso puede representar una ganancia muy grande para la empresa, o sea, que un producto sea bastante exitoso, como por ejemplo el caso del iPod, ¿no? Pero justo ahí está esa delgada línea en que no sea tan aceptado por el usuario. ¿Qué crees que para ti, qué es lo que marca que vaya a ser exitoso o no esa propuesta de diseño o esa innovación aplicada? Ok, bueno, primero que nada, gracias, Jimena.
Fíjate que es muy curioso porque, pues, como diseñadores muchas veces tenemos este ego de diseñador de decir, no, sí, se ve muy bien y va a funcionar y creemos y nos dejamos llevar por ciertos sesgos, ¿no? Pero creo que muchas veces son muchas variables las que condicionan el éxito o la ventaja competitiva de algún producto. Eh, Creo que es algo que sí involucra muchos factores, por ejemplo, el diseño en sí, tras la parte estratégica, el hecho de cómo se vende o cómo, qué percepción tiene tu público de tu producto. Entonces, creo que ahí son pues bastantes variables las que determinan el, el, el éxito o no, ¿no? Yo me quedaría con que básicamente es algo que aporte realmente a la manera en que las personas hacen lo que hacen, o por ejemplo, si es algún sitio web, que realmente encuentren lo que buscan, o la manera en que lo buscan, o cuándo lo buscan, pero también esta parte de lo que representa para las personas según su contexto y su entorno, ¿no? Probablemente va a ser muy diferente diseñar para alguien de Latinoamérica que para alguien del, no sé, de Europa, de Asia. Entonces, creo que en este sentido sí tiene que haber muy buen contexto de lo que es el usuario para definir, ¿sabes qué? Este usuario particular busca de esta manera o estas personas tienen ciertas expectativas, entonces creo que depende mucho de lo que es el entorno, el contexto, y creo que yo identifico como solo una parte de lo que corresponde al llevar al éxito de un producto, justo este entorno. Muchas gracias, Tom. A ti, Jimena. Gracias, Tom. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Adelante, Samir. Gracias. Pues sobre todo, inicio felicitarte, Tom. Bastante profesional, bastante claro. Y pues creo que sobre todo bien por haberte quedado ahorita, pues digamos, como en un tema que también al mismo tiempo pues podamos, diría profundizar, pero sé que pues, es un tema que también, digamos, de manera superficial parece chiquito, pero sé que es bastante, bastante grande, se le puede sacar mucho. Entonces, de inicio, qué bueno que nos quedamos ahorita con un tema por lo que estábamos platicando. Entonces, felicidades. Bastante, bastante profesional. Gracias, Amir. Muchas gracias. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer a Tom? Muy bien, pues si ya no hay más por preguntar, otra vez, Tom, de nuevo, muchísimas felicidades. Estuvo muy padre tu presentación. Por ahí te harán llegar tu tarjeta de Amazon de 700 pesos. Y pues otra vez un fuerte aplauso aquí al gran Tom. Y nada más para recordarles, la próxima semana, si no me equivoco, le toca al departamento de Darío. Entonces, pues bueno, ahí creo que solo está Darío en su departamento, pero pues yo creo que se va a animar a él, o no sé, pero bueno, ahí lo veremos con él. Y quien haya llegado tarde, nada más les recuerdo de poner su nombre. Que tengan una muy buena semana, un muy buen martes y muchas gracias, Tom. Gracias a todos por haberse unido. Gracias, Mario. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye bye.